Hemos querido hacer esta presentación para actualizar en algo o en mucho lo que se está haciendo en ROP, lo nuevo que se está haciendo. Vamos a tocar algunas cosas de prevención, eh, la importancia de tener imágenes, algunas controversias del tratamiento y también la importancia de hacer angiofluoresceinografía. Eso es muy importante. Y otra de las cosas es pensar que los niños que tienen retinopatía tienen que tener estimulación visual, una parte muy importante que nunca la tenemos en cuenta. Y entonces, como Carolina dijo, el 80% de la discapacidad visual es prevenible y la retinopatía es una enfermedad que puede ser fácilmente prevenible si seguimos todas las guías y estamos tratando de hacer la evaluación de los niños en el momento apropiado. Como saben, es una enfermedad de la retina provocada por el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos y que puede alterar el desarrollo normal de la retina y producir pérdida total o parcial de la visión en los bebés prematuros. Y aquí pueden ver un niño en la unidad de cuidados intensivos que está siendo atendido. No hay que esperar mucho, sino de acuerdo a la edad gestacional, vamos a ver cómo se hace, cómo se sigue, cómo se inicia y cuándo se inicia el tamizaje y aun cuando estén ellos ventilados, se les debe hacer la evaluación oftalmológica a la edad oportuna y obviamente tienen que estar más o menos estables. ¿Qué quiere decir? Que aunque estén con el tubo, tienen que ser evaluados, obviamente, con la ayuda de un neonatólogo o con una enfermera especializada en RCP de los prematuros. Y entonces, como ven, en el Perú, este es el estadio final y es una de las primeras causas de ceguera en el Perú. Y también debemos saber si nosotros perdemos la visión, el 83% del aprendizaje se pierde y en ellos, con mayor razón, van a ser ciegos para toda la vida. Tenemos que saber tenemos que saber cuál es nuestra población en riesgo, cuándo se inician los tamizajes, el seguimiento, los pacientes con ROP, los pacientes con ROP severo y los tratamientos, que si usamos antiangiogénicos, fotocoagulación láser, antiangiogénico más láser o vitrectomía, de acuerdo al estadio. Como ustedes saben, el enfoque no es solamente el oftalmólogo, este es un enfoque multidisciplinario y quiere decir que debe haber una colaboración entre cada uno de los pares. Hay que hacer en el personal la educación sanitaria, el equipo adecuado, cantidad de personal de salud capacitado, hacer los protocolos y tener en cuenta que nuestros protocolos deben ser adecuados para Perú, porque muchos estamos en centros de primera especialización y no nos damos cuenta que probablemente la gente que viene a aprender a nuestras sedes está recibiendo otro tipo de pacientes y a veces por solo seguir un protocolo que no es adecuado a nuestra población podemos perder muchos ojos. Y además, una de las cosas muy importantes, tenemos que tener un sistema de registro. ¿Para qué? Para seguir con indicadores, monitoreo, y esto necesita, para que sea sostenible, apoyo gubernamental y los padres para mantener el seguimiento. Entonces, nosotros siempre pensamos que solamente el oxígeno es el que va a producir retinopatía. Es verdad. En Latinoamérica, la mayor cantidad de problemas es producida por el oxígeno. Sin embargo, aquí tenemos más 7 causas por las cuales se puede producir retinopatía.
y podemos mejorarlas si las controlamos. Obviamente se ha hablado mucho de monitorizar el oxígeno. Lo hemos hecho, logramos, pero la pandemia nos tiró abajo los protocolos y las personas que hacían el seguimiento. Y hay nuevas personas que afortunadamente están haciendo el seguimiento. Pero también debemos saber que debemos controlar el dolor, debemos controlar la infección. Y obviamente el resto es, todo esto es manejo del neonatólogo, pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el hacer el examen solamente ya es un estrés. Y esto produce dolor y los niños tienen dolor. Y si tienen dolor y hacemos muchas evaluaciones demasiado frecuentes, cuando no se requiere, entonces vamos a estar nosotros produciendo un- una alícuota pequeña para producir una retinopatía. Y entonces, si nosotros usamos blefaróstato, debemos, obviamente, la dilatación, que eso lo hacen las enfermeras, hay que enseñarles y también las gotas arden y molestan y a veces producen bradicardia, deben estar monitorizados si están en la unidad de cuidados intensivos y si tienen apnea o algún problema durante la dilatación, obviamente evitar y se puede regresar al día siguiente para que el niño esté en mejores condiciones. Y si no usamos solamente la mano y requerimos otra ayuda como el blefarostato, algún tipo de blefaróstato, debemos usar eh, anestésico. Proparacaína, debemos usarla antes de poner el blefaróstato y antes de usar el depresor. Y otra de las cosas, debemos habernos lavado las manos y de preferencia, como aquí ustedes pueden ver, usar guantes. Y este es un niño que estamos haciendo su control porque después de un antiangiogénico se produjo una endoftalmitis. Y entonces estamos haciendo una infección con nuestra manipulación y con nuestro tratamiento también. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es evitar la transmisión de infecciones en los neonatos sometidos al examen oftalmológico. Y entonces aquí hablamos de los protocolos. Este protocolo nos reunimos en el 2017, los de, gracias a la OPS, nos reunimos en el Perú y en el Perú desde hace muchos años seguimos con un protocolo de evaluar a todos los menores de 2.000 gramos y menores o iguales de 36 semanas. Esto hace una gran cantidad de pacientes que tenemos que evaluar. Y también tenemos que evaluar aquellos que los neonatólogos piensan por alguna manipulación debe hacerse su control oftalmológico. ¿Cuándo debe iniciarse? Haciendo una cosa grande o simplemente para que uno lo recuerde y sea más sencillo, desde la cuarta semana o 31 semanas. Y ya tenemos las guías y la última guía es la publicación del IETSE en el julio del 2020. Pero lo más importante es que ya tenemos una ley del 2023 en la cual lo hace una ley hacer la evaluación. Todo niño tiene la obligación de que su servicio donde esté tenga obviamente el cuidado neonatal y el cuidado oftalmológico. Y acá tenemos el seguimiento que está publicado en las tablas del IETSI y también en la guía práctica para el prematuro de la Panamericana. Entonces, tenemos prematuros de 22 semanas en el Perú, en el Rebagliati no hemos tenido, pero sí hemos tenido por lo menos uno o dos de 23 semanas y están sacando niños de 24 semanas. Y entonces, y aquí ustedes pueden ver cuándo se inicia a los que son muy pequeños, a los 22, 8 semanas, 30 semanas. ¿Por qué 30 semanas? Porque usualmente a veces nuestros pacientes necesitan por el cuidado, por
la oxigenoterapia o por las infecciones. Entonces, aquí se ha puesto algo 30 semanas, iniciar a todos los pequeñitos, porque son 8 semanas, a las 23 7 6 5 4 y usualmente nuestro volumen de pacientes será desde el 25 hasta obviamente 36 semanas. Y entonces, por eso se dice para una forma práctica, cuarta semana o 31 semanas, que es un rango que uno puede mantener y puede recordarse sin tener su tablita a la mano. Y para esto también debemos saber que los niños salen de alta. En la unidad de cuidados intensivos, si no llevamos un registro y tenemos un sistema que se llama ROPIS, es un sistema de información en las cuales se introducen todos los pacientes y en tiempo real nos dice quiénes son los que, de acuerdo a su edad gestacional, tienen que ser evaluados. Y entonces aquí les estoy poniendo los parámetros así globales, hasta cuándo se hace la evaluación, hasta que la retina complete su desarrollo o la retinopatía regresione. Vamos a suponer que ya fue tratado, no fue tratado, y entonces los controles debemos seguir haciéndolos a ellos a los 6 meses y anual, anual, anual. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener alguna alteración que vamos a ver más adelante y, como les dije anteriormente, debemos hacer una estimulación temprana. ¿Para qué? Para maximizar la función. Mucho más temprano es mejor. Y todo centro que tenga pacientes prematuros tiene que tener un programa de baja visión para hacer rehabilitación visual. Y entonces aquí yo les decía las complicaciones tardías de la retinopatía. Y entonces hay pacientes que tienen, ¿qué es lo que debe buscarse a partir de la sexta o séptimo mes? Errores refractivos. Si ellos lo necesitan, hay que ponerle sus lentes, porque pueden tener miopía del 21 al 70% aquellos que con o sin ROP, pero hayan sido prematuros. Y esto pasa igual, pueden hacer estrabismo, nistagmos, ambliopía, glaucoma y desprendimientos tardíos de retina, de entre 0,38 a 0,69, siempre y cuando se haga un buen cuidado del tamizaje en cada una de nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales. También debemos saber como especialistas que eh, la retinopatía hay que hacerle el seguimiento, puede llegar a tratamiento, como hemos dicho, antiangiogénico, fotocoagulación o la combinación, y entonces se estabiliza, el pronóstico es bueno desde el punto de vista visual, una mejor resolución, pero puede haber discapacidad visual a pesar de que todo está estable. Y entonces, estos niños tienen que tener un apoyo desde muy temprano, porque a pesar de que su retina, sus ojos pueden estar con la retina aplicada, puede haber ceguera por baja visión solamente por problemas del ojo o puede ser por discapacidad visual cortical o cerebral. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta porque son ellos los que necesitan rehabilitación. Son pocos, pero son aquellos que llegan a desprendimiento de retina, aquellos que requieren tratamiento de salvataje y lo más importante es ponerle sus correctores porque ellos pueden, con la poca visión que les queda, pueden mejorar su visión. A ellos también hay que hacerles todo el examen oftalmológico completo y la refracción debe hacerse lo más pronto que se pueda. Y eso estoy hablando de el quinto o sexto mes para todos. Y aquí a veces un paciente con discapacidad visual cerebral
pueden hacer hipermetropía también, aunque sean un +3, hay que ponerle sus correctores. Y es muy importante para tener los padres. A veces son miopes o hipermétropes. También se les debe poner, aunque sean muy niñitos, muy chiquitos. Y esto estoy hablando de 6 meses, 7 meses, porque nosotros aprendemos a ver y debemos mejorar la visión. Y esta intervención visual es muy importante porque, como hemos dicho, maximizar la función visual lo antes posible, mejorar el potencial educativo, porque hemos dicho que el 83% de nuestros sentidos para el aprendizaje se hace por los ojos. Mejorar la calidad de vida, incrementar la independencia, dar soporte a la familia con atención individual. Otra de las cosas que sí se debe hacer, tener no un equipo de RedCam, si algunos RedCam bien y que tomen las imágenes porque son muy importantes, ya vamos a ver después, pero no necesariamente algunos pueden tener un oftalmoscopio con su oftalmoscopio, con su video como en este caso, o en este caso, o pueden tener, aquí pueden ver al bebito, se le están examinando, y esto es con un teléfono celular. Entonces, nosotros somos pobres, pero los chicos, ya los jóvenes, pueden aprender con un teléfono celular y pueden tomar las imágenes. O sea, no hay limitación para que uno diga, no se deben tomar las imágenes. Si tenemos RedCam o algún aparato similar, o incluso los videos, mandándolos por el teléfono, esto era al inicio donde la RedCam se iba a centros donde no hay, y eso ha pasado mucho en India, por ejemplo, que se compraron equipos de toma de imágenes a muchas unidades de cuidados intensivos, y los técnicos tomaban las imágenes y le mandaban en tiempo real a los médicos, podía ser un centro de lectura o al teléfono celular, y con eso se traían a los niños o se iba a hacer los controles, o sea, el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los pros? Aumenta el acceso a la atención. Facilita el diálogo entre el neonatólogo, oftalmólogo y la familia. Mitiga la responsabilidad en el caso de un mal resultado, porque eso es posible. Menos derivaciones tardías, por lo tanto, menos malos resultados, y es posible utilizarlo con la inteligencia, la nueva tecnología de inteligencia artificial, que ahora ya está saliendo, y eso es lo que está viniendo ya en este año. Y los contras es, a veces la calidad de imagen no es tan buena, pero es cuestión de práctica nada más. A veces hay dificultad para tomar la imagen de la periferia, porque hay pobre dilatación, turbidez de medios, fondo oscuro, la experiencia no es buena, y el alto costo por la red CAM, no más de $100,000, pero puede ser por un oftalmoscopio indirecto, con video o con un teléfono. Aprendiendo con un teléfono, con nuestro mismo teléfono podemos hacer, es simplemente cuestión de práctica. Y aquí están las imágenes como RedCam. Pueden ver aquí en zona ya hay proliferación fibrovascular, hay tortuosidad, hay plus, y aquí también hay doble línea. Y entonces, esta doble línea puede seguir aumentando y puede ir a tracción y a desprendimientos de 4A de retina. Esto es una cosa inusual, pero es posible encontrarlo. Al año, en nuestro centro, quizá podemos tener una, o cada 2 años, dos quizás, pero no tenemos muchos pacientes, pero nuestros pacientes son niños pequeños
y aquí también pueden ver la tracción, aquí los vasos y la retina está siendo jalada y eso es lo que nos va a permitir que hagamos un buen diagnóstico y qué diagnóstico es el que le vamos a dar. Algunas veces en esta paciente, por ejemplo, que ha tenido retinopatía, van a ver tracción de la retina y nasalización de los vasos, pero se ha reaplicado la retina y su visión obviamente llega con -9 a 20/40 y con -10 a 20/60. Ella recibió tratamiento pero llegó a este problema. Y entonces debemos hacer una historia clínica completa, las funciones visuales, refracción, examen oftalmológico, cuestionarios y test de evaluación funcional, exámenes complementarios, y estamos entrando en que deberíamos hacer una angiografía con fluoresceína, la fotografía de fondo que ya hemos hablado de las retinografías con equipos sofisticados o simplemente con el teléfono. Y ahora también se está usando el OCT o tomografía de coherencia óptica. Entonces, aquí yo les voy a mostrar un paciente del 2012, que esto se presentó en en 30 minutos por Rob en el 2025, en este año. ¿Por qué se está llamando mucho la atención? Este paciente es un bebé de 32 semanas y su fecha, según la postmenstruación, es 28 semanas, pesó 1590, requirió oxígeno por 7 días y se vio se vio la retinopatía, se vio incluso esta zona de línea de marcación, contracción, y se le hizo a las 34 semanas, se le puso bevacizumab. El control post-inyección fue la primera semana y al primer mes el paciente no regresó. Salió de alta y no regresó. Y esto es uno de los casos que yo quisiera que nos los tomemos muy en cuenta, porque eso está pasando con nosotros y va a pasar, estamos poniendo eh, antiangiogénicos y tenemos que pensar que no solamente es ponerles antiangiogénicos y dejarlos a su buena, explicarles a los padres que es muy importante los controles. Y entonces este paciente en el 2015, a los 4 años, no realizó controles, tuvo hipoacusia. En su control oftalmológico seguía, fijaba y tenía -18 y -10 y no había sido tratado con fotocoagulación. Y se veía una retina aplicada, una coroides miópica, indicios de desarrollo que la retina no llegaba hasta la zona 3. Entonces se solicitó una angiofluoresceinografía. Como este paciente obviamente no concurre, regresa en el 2018 con mucho más miopía y en el fondo de ojo con las características parecidas. Se le explica que se debe hacer angiofluoresceinografía, pero el paciente igual no es traído a sus controles. A los 13 años ya llega el paciente con nistagmus, pero con su corrección llegó a 20/20 y se le hizo la presión intraocular, tenía 14 y 15, y su miopía de -11 y -850. En el ojo derecho, en el fondo de ojo, se vio atrofia peripapilar. El ojo izquierdo, la papila de bordes netos, pero estaba rosada. En la mácula
un brillo atenuado, la retina aplicada, miopía con atrofia óptica del epitelio pigmentario y la periferia seguía avascular. Se solicita angiofluorescein, pero ustedes pueden ver aquí en estas flechas la, las zonas que están eh, con desprendimiento, ¿no? Y se indica cerclaje en ambos ojos. Entonces se le pone el cerclaje de ambos ojos y, y aquí pueden ver en la angiofluorescein los vasos tortuosos, la zona amplia zona avascular periférica y la tortuosidad de los vasos. Y entonces, este paciente es un paciente que afortunadamente, llega a los 15 años, tuvo un desprendimiento de retina que seguro si el niño hubiera venido antes, se le hubiera hecho cualquier tratamiento, el mejor tratamiento que podría ser de repente fotocoagulación o de repente ponerle no el backlink mucho más temprano o de repente una vitrectomía. Pero eso pasa con nuestros pacientes aquí también. Yo estoy viendo ahora, como dijo, ya estoy en la parte privada y vienen los pacientes y obviamente a veces de repente los padres no entienden por el, el nerviosismo, por lo que sea. Me han puesto antiangiogénico, le han puesto a mi hijito una inyección, porque ni siquiera dicen antiangiogénicos, pero nos han dicho que está bien, o vienen porque le han puesto láser y le han dicho que está bien y le han dicho que ya no regrese más. Entonces, una de las cosas muy importantes es los controles posteriores al tratamiento. Y entonces, las preocupaciones potenciales del bebé en el desarrollo, sabemos que los antiangiogénicos protegen las células endoteliales y las neuronas, y si esto se los ponemos, va a afectar a las neuronas y afecta a los pulmones. Y las preocupaciones se extienden a la retina en base de estudios experimentales. Si a mí me preguntan qué es lo que yo pienso de eso, yo diría que el antiangiogénico es el futuro del tratamiento de retinopatía, pero es aquel antiangiogénico que no salga del ojo, que todo el factor de crecimiento endotelial lo elimine o lo mejore, y entonces es uno de los tratamientos mucho más importantes, y de repente con uno solo o dos veces para aplicarle puede mejorar la retina sin que haya un compromiso sistémico. Pero también debemos saber que debemos tener a la mano, si hemos tratado con un antiangiogénico, debemos tener, ojalá pudieran, estamos tratando de que esto sí se haga realidad, hacer una angiografía a aquellos niños que tienen retinopatía o que han sido tratados con antiangiogénicos para ver si hay la regresión de la enfermedad plus, si hay la regresión del estadio 3 de la retinopatía, si existe progresión en la vascularización de la retina periférica, y eso es hasta los 34 meses. Hay gente que dice que es hasta los 56 meses, pero ustedes les he presentado un caso que es probable que se repita, si es que es probable que se repita en todos nuestros países, no es solamente de un país. Y también debemos hacerlo porque hay la retinopatía inducida por el oxígeno, que usualmente se encuentra en aquellos pacientes que han recibido mucho oxígeno y son niños de peso grande o mayor, o son mayores de edad gestacional. Y entonces los hallazgos son la neovascularización,
que ayuda a valorar los vasos anormales en este caso. En este caso, shunts arteriovenosos que indican progresión. Aquí, en el seguimiento, en ROP, evaluación de la zona vascular, foveal y pacientes a veces sin manejo, no, sin manejo, y con tratamiento de ROP tipo 1. Y entonces la angiofluoresceinografía nos va a dar las fugas, áreas de isquemia, anormalidades vasculares, y la evaluación en el manejo de ROP es una herramienta reproducible muy útil para detectar progresión y definir el tiempo en el tratamiento o el tipo de tratamiento. Este es uno de nuestros pacientes de 24 semanas, 10 meses, 20 días. Había sido recibido antiangiogénicos y se le puso, no se le ha puesto, ahora se hace por vía oral y se usa fluoresceína sódica al 10% en dosis de 25 miligramos por kilo de peso. Se le pone en el biberón para que, para que el niño lo tome y se pueda hacer. Nosotros no tenemos angiofluoresceinografía en el equipo de RedCam que tenemos y entonces lo hemos hecho con una cámara retinográfica usual. Y aquí este niñito se le pone como si fuera a la lámpara de hendidura y se le hace la toma de la primera retinografía y se sigue evaluando. Y entonces, este niñito, ¿en qué terminó? En que le hicimos tratamiento con láser a al año 2 meses, porque las angiofluorescein se repiten y si encontramos zona vascular o hay una sola de reactivación de la enfermedad, le ponemos láser. Y entonces, otra de las cosas que tenemos y para qué se utiliza es la zona avascular persistente. Hemos hablado hace un rato de aquella retina que no crece. Aquellos que recibieron antiangiogénico usualmente pueden tener esto, pero también hay algunos pacientes que son pocos, que también pueden tener una zona avascular persistente y que no hayan recibido el tratamiento antiangiogénico. Entonces, esos niños y más aquellos que tienen tratamiento con antiangiogénicos pueden hacer la recidiva, pero con el antiangiogénico nosotros podemos hacer el tratamiento. Esta es la zona vascular, el tratamiento con láser pero hacerlo en la zona avascular. También puede haber zona vascular persistente en aquellos pacientes tratados con fotocoagulación, pero que no ha llegado el tratamiento a la zona periférica. Se le ha puesto una pequeña zona solamente. Y entonces, ¿qué describe aquí? Es las zonas y la localización y la extensión. Aquí pueden ver hasta dónde llega nada más la retina y esto está en zona 2. Y este, por ejemplo, es un paciente que ha sido prematuro, tiene 15 años, fue a un programa a un retinólogo, era prematuro, se le hizo la angiofluoresceinografía y aquí tienen bastante zona avascular y obviamente la enfermedad, ¿no? Y este niño, después de 4 meses, se le puso antiangiogénicos y aquí es donde está la retina y vemos que la retina no crece. También se usa para ver las secuelas, ¿no? La área ya hemos visto la zona de avascular y también se puede ver el desprendimiento de retina reumatógeno, pobre desarrollo del área macular, por ejemplo aquí, acá, y
Ahora se está usando el OCT, como le estaba diciendo, para ver también las irregularidades perifoveales. En conclusión, bueno, la retinopatía puede ser crónica. Hay efectos y secuelas persistentes hasta la edad adulta. Por eso ahora se dice aquel niño, aquel adulto joven o mayor que haya sido prematuro tiene posibilidades de hacer la retinopatía, pero a esa edad. Y se llama retinopatía del prematuro del adulto. Por eso la necesidad del seguimiento a largo plazo. El recién nacido prematuro será prematuro para toda la vida desde el punto de vista oftalmológico. ¿Por qué? Pueden hacer descompensación corneal, pueden hacer catarata, pueden hacer glaucoma secundario, pueden tener persistencia de avascular periférica. En ella se puede producir latis, desgarros, desprendimientos traccionales, reumatógenos, exudativos, con o sin tratamiento previo. Y esto es lo que quería decirles y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. También quiero decirles que estaba pensando en la nueva clasificación, pero ya eso han sido tratado varias veces y aquí he querido poner algunas cosas nuevas que se están haciendo. También he dicho que están haciendo la inteligencia artificial, pero ya eso recién se van a presentar se ha presentado en este año, hace 2 años que están en ese estudio. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, estoy a la orden y me voy a salir de acá. Voy a dejar de compartir. Doctora, excelente la presentación. Muy, muy interesante, sobre todo porque no solamente ha hablado la teoría, sino también los casos, ¿no?, que han presentado, ¿no?, que son aleccionadores, ¿no?, para poder ver cómo es la evolución de un paciente, porque una cosa es verlo en el momento y no es que ese paciente ya se sanó y se perdió, ¿no? O sea, uno debe pensar que esa criatura está en formación y hay que seguir viéndolo, y no solamente debe tener problemas en el ojo, sino también es de una manera integral, ¿no? Porque también puede tener alguna deficiencia intelectual o alguna deficiencia en la organogénesis de alguna otra parte del cuerpo. No sé, a ver si tienen alguna pregunta. A ver, vamos a mirar. Dice, ¿a partir de qué edad se puede hacer la angio? La angiofluorescinografía se puede hacer si uno tuviese el RedCam, desde que son chiquitos, o sea, a los 3, 4 meses se puede hacer. Cuando yo aprendí en Estados Unidos, le hacían con inyección intravenosa, pero ahora solamente por vía oral, la verdad es muy fácil. El bebé tiene que ser una sustancia azucarada porque la fluoresceína es fea, pero también se produce la coloración, en fin, a los padres hay que explicarles y obviamente tienen que ser monitorizados con el neonatólogo al lado, ¿no? O sea, no, ¿No lo hospitalizan al bebito? Le no, pregunto. este bebito Es no estaba, ambulatorio. no ambulatorio. Pero Mm. obviamente, igual, con monitorización, con el neonatólogo, con todos allí para que ayuden por si acaso hay algún problema de bradicardia o porque llora, les duele, le molesta, ¿no? Claro. Ujú. A ver, vamos a ver si hay otra pregunta por aquí. Dice, muchas gracias por la charla, doctora. Quería preguntar si conoce de un centro en Latinoamérica donde los técnicos están capacitados para fotografiar fondos de ojo. ¿Y qué recomendación nos da para capacitar a técnicos y que el fellow o el oftalmopediatra valore el fondo de ojo? ¿Es costo Mira, efectivo capacitar? Y dice que nos saluda de Bucaramanga. Ya ve, doctora, usted jala gente internacional.
No, nosotros tenemos un grupo de enfermeras que la hemos entrenado desde hace un año y medio, y desde hace como 5 años entrenamos a 10 o 15, 10 enfermeras del Sabogal, de Piura, de Trujillo y del Cusco, para que hicieran, son donde había Red Cam. Pero desgraciadamente, bueno, en el hospital tenemos un pool de cinco enfermeras, y ¿cómo las hemos escogido? Porque son enfermeras que pueden hacer RCP, ¿no? Ujú. Los técnicos también pueden hacerlo, pero obviamente en la unidad de cuidados intensivos con un neonatólogo, por si acaso tengan un problema, ¿no? Y entonces, esto se hace muy sencillo si todos colaboran. Por eso inicié que esto es multidisciplinario. Todos tenemos que ayudar, o sea, en la unidad. Pero un centro en Latinoamérica, o sea, para fotografiar fondos de ojo así específico, ¿usted conoce? Bueno, yo sé que en la Fundación Visión, en Paraguay, Ujú. Ya. ahí están haciendo, pero no son eh, dos técnicos que van a las 5 unidades de cuidados intensivos que hay en Paraguay, y hacen, pero que sepa que están entrenando, no es, hay que entrenarlos si es que El tienen, servicio, ¿no? obviamente, ujú, si tiene, ¿qué es lo que pueden tener? Redcam, pueden tener algún aparato, hay un aparato que se puede producir, hacer retinografías, y eso puede ser la enfermera, el neonatólogo, o puede ser los técnicos que salgan con su aparatito a diferentes sitios, y eso podría ser, por ejemplo, pienso, y siempre se le ha dicho al ministerio en Iquitos, de Iquitos vienen muchos niños seguidos, de Cajamarca, por ejemplo, también. O sea, en Huancavelica también, que ya hay unidades de cuidados intensivos neonatales, pero que no están produciendo eso. Y a mí me da mucha pena que hay muchos niños. Antiguamente, antes yo pensaba que era porque no sabían, pero están viniendo últimamente muchos más, porque hasta el 2000 nosotros hicimos un trabajo hasta el 2015, casi bajamos la retinopatía hasta de 3 a 5% en los centros, en 27 centros del Perú. Pero otra vez hemos empezado a subir y ahora estamos como en el 12%. Y Ah, en el estudio de niños en colegios de ciegos que hemos hecho en el 2015, es el 24% se han quedado ciegos por retinopatía del prematuro. De hecho, es una de las primeras causas. O sea, eh, falta mucho hacer, y desafortunadamente esta cosa es, es un poco sensible, porque hay que hacer mucho trabajo para encontrar algunos pacientes de tratamiento, y ojalá si hiciéramos un buen tamizaje, yo diría que el éxito con los tratamientos que utilicemos y si usamos antiangiogénicos, y si esto requieren fotocoagulación, hay que hacerla en el momento oportuno, y podemos tener del 3 a 5%, que es lo que nosotros desearíamos tener, ¿no? Pero no siempre pasa así. ¿alguna otra pregunta? Doctora Gordillo, buenas noches. Buenas Martín, noches. ¿qué Hola, tal? Martín. ¿Qué Hola tal? Carolina. Sí, Hola, doctor. aunque no estaba aquí eh, como coanfitrión, pero estoy reemplazando a la doctora Angélica Rivas, que por circunstancias personales no ha podido participar de esta charla. En primer lugar, felicitarla, doctora, como siempre, la experiencia que usted tiene y que nos reparte a todos nosotros, este, como siempre, muy aleccionadora, y nos lleva siempre a estar estimulados para seguir batallando en esta
en esta, diríamos, lucha frontal para evitar la ceguera en estos pequeñines. Eh, mm, no es una cuestión negativa y demás, pero eh, lo que ha presentado en cuanto a los nuevos accesos y formas de encontrar nuevas patologías, sobre todo en la retina periférica de aquellos prematuros y no necesariamente que han presentado lesiones, es que el acceso a la tecnología en muchos centros, incluyendo los privados, es una limitante en estos momentos, ¿no? Ya se está teniendo como punto referencial el que los prematuros deberían tener todos un examen angiográfico para ver cómo está esa Ujú. retina periférica y evitar en el tiempo a futuro, como usted bien ha presentado varios casos, de complicaciones relacionadas con desprendimientos tardíos que se presentan en jóvenes o incluso en adultos. Lo segundo es el acceso a tomógrafos, a la tomografía de coherencia óptica, que ya no solo es de la subespecialidad de retina, sino que debería ser parte de la consulta del día a día en realidad, y en donde vemos efectivamente cambios en el que la retina aparentemente está ok, incluso la angiografía puede estar todo ok, pero hay cambios como por ejemplo, y que demostró ahí en una de las tomografías de la fobia, un engrosamiento, es decir, como que los fotorreceptores no se hubieran adecuado, formado de manera adecuada. Yo no hice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí, no? E importante lo que mencionó al inicio con respecto a no de comprometer primero a los padres para que hagan el seguimiento, y lo segundo es dar el acceso rápidamente para una estimulación visual, ¿no? La doctora Moguel y su grupo de México siempre están batallando detrás de estos pacientes con baja visión en los cuales está demostrando a través de diferentes estudios y demás una correlación entre esta baja visión y la no estimulación y la estimulación temprana. Y siempre también nos dice la doctora Espinosa en ese aspecto, siempre de más pequeñitos hay una posibilidad de darles una mejoría, ¿no? Pero como dice, todo a tiempo. Un aspecto que es interesante también es, y que creo que podría ayudar en lo que respecta, pero no sé, por lo menos las cifras, no sé si alguno de los colegas, sobre todo trabajando aún en las zonas hospitalarias, están aplicando estos algoritmos que salen, el que tenemos bastante asequible, este Score, proceso del doctor Borges, ¿no? score, Rob Score. El ROP Score, así es, o similares. El ROP Score me parece excelente, ¿no? Entonces, en algunos pacientes reduce la posibilidad también de hacer tantos exámenes que efectivamente son estresantes para los bebés, ¿no? Y por lo menos yo creo que podría ser también un parámetro a tener en consideración. No elimina definitivamente el examen clásico de la evaluación del tamizaje, pero sí podría darnos una orientación de quienes requerirían con mayor frecuencia o con más, diríamos, dedicación versus otros en cuyos números, diríamos, de estos scores sean bajos. Sí, eso es muy importante. No lo he puesto porque eso necesita un poco más porque son varios estudios. El Rob Score del doctor Borges, que es uno, hay el WinROB también, y eh, hay otros varios estudios por los cuales se pueden hacer y se pueden disminuir. El problema es que aquí en nuestro país no tenemos mucha em, las estadísticas, no hay el perímetro cefálico o el perímetro a veces y con el peso o la edad gestacional. A veces la edad gestacional es un poco variable, ¿no? Porque es mucho mejor si le han hecho la ecografía, eso es mucho más certero, ¿no? De hecho, a algunos pacientes se le hace y tienen muchas posibilidades de tener
retinopatía y algunos que no tienen, pero de todas maneras, si no tenemos una cosa muy cierta, hagámosles el estudio a todos. Y aunque sea uno antes de salir de alta, ¿no? Aquí hay una pregunta, doctora. Dice si se podría repetir la dosis de la sustancia de contraste que pueden tomar los bebés en forma oral. Y también 25 pregunta miligramos. 25 miligramos, ¿alguna marca en especial o efectos indeseables? Bueno, se ponen verdes por vía oral. Orinan, se ponen orinan verde y después, obviamente, como estamos, hay que hacer, porque ellos pueden hacer bradicardia, pueden ser todas esas cosas, deben ser monitorizados, ¿no? Y debe ser no con la leche, sino con algo azucarado, ¿no? Con un jugo, y es muy importante que se le dé a tomar por lo menos 5 minutos antes, ¿no? Y empezar a hacer la A- toma. Aquí también comenta la doctora Diana que nosotros teníamos la red CAN con angiografía, pero ninguna enfermera deseaba inyectar endovenoso a los bebés. Vía oral es una mejor opción. Claro, ahora se puede hacer con vía oral y sin ningún problema, Ajá. obviamente. Pero, por ejemplo, la autora Diana que está en el Sabogal, creo, y tiene, si es que tiene, ahí están entrenadas había una enfermera, dos enfermeras se entrenaron ahí. El problema de esto es la, no sé si es como, no quisiera decirlo así de tal forma, ¿no? Hacen las enfermeras y el resto se molesta porque hacen las enfermeras, ¿no? Y entonces luego el grupo de las enfermeras dice que por qué hacen unas sí y las otras no. Sí, Es pues. decir, o sea, si esto fuese una cosa que esa enfermera, sumen, como afortunadamente en este grupo que tenemos están sumando, es mucho mejor que tener que sepan hacerlo y sobre todo porque ellas tienen RCP, estudios de RCP y entonces pueden, porque en algunos casos, y hemos tenido en el hospital por lo menos 2 o 3 casos, que casi el niño hizo bradicardia y casi hace paro, ¿no? Obviamente las coronarias se estresan un poco, Sí, pero pues, ya me imagino. es muy Pero mejor es importante vía tomar. oral, doctora, definitivamente, aunque se ponga verde, es mejor. No, obviamente es mucho mejor, es mucho mejor. Claro. Sí, 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 mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta? Y yo pienso que si no podemos comprarnos, y en los hospitales yo pienso que sí. Nosotros hiciéramos nuestras estadísticas de cuántos niños se quedan ciegos y presentemos, aunque ya hemos logrado la ley, se han logrado mucho, ya les toca el trabajo a ustedes, que son más jóvenes. No. Entonces, tratar de que por lo menos haya máquinas o por lo menos aprender al celular a los chicos jóvenes para que tomen la retinografía, porque eso también es un gran avance y se puede hacer, como les Ujú. expliqué, el bebito allí, le tomas la fotografía con el celular, se puede hacer y la imagen también es nítida. Es cuestión de, todo esto es cuestión de práctica. Si uno, la red cam no crean que uno al inicio le toma ya, no es igual que hace con el ojo esquemático, qué lindo sale en la foto. No, 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 con el niño que está Claro. llorando y que tienes que ponerle un biberón o un chupón para que no se les, para hacer la retinografía, no se les duerme, por si acaso, ¿ah? No crean que a los niños que se les hace retinografía se duermen, no todos se hacen despiertos. Y entonces, y Ambulatorio. usualmente son 15 o 20 minutos, pero si uno lo sabe hacer y ya sabes, tienes la luz, tienes la buena cámara y todo eso, ¿no? Es muy importante. Y esto Ujú. tiene que ser puestos así a zonas equidistantes y uno muy fácilmente lo puede recibir. Yo, por ejemplo, recibía pacientes de Piura, me mandaban las retinografías hasta que, bueno, se malogró el equipo, ¿no? Porque tampoco tenemos un sistema de buen mantenimiento, en fin. Me dicen ahora que el hospital también está malogrado. Yo, la verdad, no sé, pero hasta donde yo llegué, el equipo funcionaba.
Bueno, excelente la charla y sobre todo, mm, aparte de los conocimientos que definitivamente y su experiencia que definitivamente nos enriquece, este tema es bien importante porque realmente el costo de los años de ciego que va a tener este niño si nosotros no actuamos a tiempo es no solamente a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de toda la sociedad, ¿no? Y en el fondo, o sea, si uno tiene conciencia, o sea, es un ciego en tu conciencia, al final. Nosotros hicimos un estudio del costo-beneficio Ujú. con la Universidad de, me parece que es Duke, y en el Perú vinieron, hicimos con un grupo hicimos una presentación incluso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, aunque el costo de un niño ciego en el Perú solamente chiquito nada más, son casi 2 millones de soles? 2 millones de soles porque si pensamos que este niño está 15 días en unidad de cuidados intensivos, con todo el equipamiento, con ventilador mecánico, con todo lo que esto conlleva, si con eso nosotros podemos comprar una máquina de RedCam que nos va a evitar todos los niños ciegos subsiguientes, ¿no? Con mayor Imagínense. razón, con mayor razón, pues en Iquitos, que vienen ya niños cieguitos. Otra de las cosas que tenemos que ver es que trasladen a los niños, porque a veces sí les hacen el diagnóstico, pero la bendita referencia demora 2 o 3 semanas ya cuando a veces llegan, cuando no se puede hacer nada. Entonces, todas esas cosas habría que hacer más lobbies en el MINSA para que se pueda mejorar las referencias, en fin, ¿no? Hay También muchos concientizar a los temas. pediatras, porque los pediatras a veces piensan que no es una emergencia, como lo ven ahí tranquilo respirando el bebito, dicen, ah, no es emergencia, ¿no? Entonces, a veces hay problemas, no dan la sala, ¿no? Prefieren una Claro, apendicitis. claro, pero por eso es muy importante las imágenes. Las Ujú. imágenes a mí me han abierto muchísimas puertas en cualquier sitio, en los hospitales, porque, y no solo eso, ¿no? Sino también se ha logrado a veces comprar solo una máquina, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Es un poco difícil esto de Sí, tener, que las autoridades compren, ¿no? Porque tampoco sí. tenemos registros, por eso yo les pido a muchos, nosotros hemos puesto eh, computadoras en varios hospitales con el sistema de registro ROPIS, que es Sistema de Información de Retinopatía del Prematuro, que en tiempo, o sea, allí los neonatólogos registran el paciente, todavía eso existe en el hospital 2 de Mayo, existe en el Santa Rosa, donde ellos están registrando sus pacientes, ¿no? Y en el Daniel Carrión están registrando sus pacientes. Y eso hace también algunos de provincias, en Piura estaban haciendo, pero igual, la desidia, la pandemia mató todo y mató incluso igual la entrega del oxígeno, en fin, todos los programas se vinieron, creo que, al suelo. Y bueno, necesitamos reactivar eso, ¿no? Para que no tengamos más pacientes. Cada vez que llega un paciente me da muchísima pena porque ¿cómo es posible que no se le haya explicado o no se les diga, ¿no? Es otra de las cosas que de repente la retinopatía debe ser considerada desde los estudios pregrado para que los chicos, retinopatía y el reflejo rojo, por ejemplo, ¿no? Que no se está Ujú. haciendo en muchos hospitales, no se hace. Y eso debería hacerse, no solamente cuando nacen, sino los controles, en Un todos los control. controles. Esas son Ujú. cosas que son poquitas, fáciles de hacer de repente, pero difíciles de poner en práctica. No sé por qué nuestra idiosincrasia no es la misma. En muchos sitios sí se hace, pero bueno, no sé por qué nosotros no. Bueno, es un tema de verdad que bien importante el que hemos tenido. No sé si tienen algún otro comentario, alguna pregunta, sino ya para agradecerle a la doctora su charla, su experiencia que nos ha compartido.
y comprometerla a que de vez en cuando la vamos a molestar para más charlas. No, con mucho gusto, está muy bien. Gracias más bien por la invitación, porque son ustedes ya los que tienen que seguir las postas, pues ya les toca. Doctor Mixoray, ¿tiene algún comentario? Si no, No, eh, nuevamente agradeciendo a la entonces, autora. Siempre es un gusto escucharla y agradeciendo también la participación de quienes asistieron a esta charla de este tercer jueves del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica y esperarlos. En el Congreso también va a haber un par de temas justo sobre retinopatía, sí. incluyendo la parte quirúrgica en ROP, que es bastante interesante, ya que se está viendo y felizmente algunos colegas ya están haciendo cirugías de vitrio y de vitro retina aquí en el país. Eso es bueno. Lamentablemente eso implica de que no se está haciendo un buen tamizaje, no se está haciendo un buen manejo por parte desde el inicio de neonatología y toda la cadena que viene, pero al menos se le puede dar una oportunidad a los bebés que vienen más complicados, ¿no? Lo que antes prácticamente simplemente se quedaba ahí, ¿no? Y muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Hasta luego entonces y hasta Buenas Chao, el noches con próximo todos, estamos gracias. viéndonos. congreso. Próximo Exacto. jueves, El próximo congreso ya, tercer congreso. jueves del mes. No, Congreso, ya sí. estamos a ¿qué? A A puerta del Menos puertas. de congreso. 4 semanas, así es. Sí, Ahí Sí, más sí. bien los esperamos y podemos seguir conversando. Un exacto. abrazo a todos, nos vemos. Gracias, Chao, hasta Hasta luego, Caterina, luego. chao, Gracias, gracias. doctora, hasta doctora. luego. Hasta Nos, luego. gracias, Chao. gracias por todo.